¿cómo están? Yo soy Carla de Designers Latinoamérica y el día de hoy me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en esta nueva sección Alpha Digital Member y tenemos a una invitada de verdad que me da muchísimo gusto tenerla porque es de esos asociados que desde el día uno están contigo, desde el día uno te están apoyando, siempre presentes y bueno, qué mejor que tener hoy aquí a Ariadna Santiago de Smart Touch. Ella es Sales Director y bueno, bienvenida, Ari, ¿cómo estás? Hola, Carla, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Pues no solamente estar presentes porque sí, sino porque hemos tenido, pues la realidad es que un muy buen liderazgo de parte de ustedes y una labor impresionante para organizarnos. Entonces, pues con todo el entusiasmo y la actitud para estar participando con ustedes, desde luego. Muchísimas gracias, Ari. No, la verdad es que sí quiero reconocer que siempre ha confiado mucho en tanto nuestros eventos, en todas las participaciones, porque es lo que necesitamos, ¿no? Socios que también nos apoyen para poder seguir creciendo y pues estamos creciendo pues en equipo, ¿no? Esto es un equipo, no es nada más lo que a lo mejor nosotros podamos hacer. Las ideas las tenemos, pero necesitamos de ustedes para poder pues llevarlas a cabo y pues que tengamos todos estos eventos de manera exitosa. Muchísimas gracias, Ari, una vez más. Gracias. Oye, pues en esta nueva sección lo que nosotros queremos es llevarle a todas las personas que nos siguen y que a lo mejor quieran conocer un poquito más, no nada más de Digital Signage, sino de todas las personas y todas las empresas que están detrás, qué es, pues quiénes son y qué es lo que hacen. Entonces, para que conozcan de viva voz, y ahora pues te tenemos a ti, platícanos un poquito de dónde surge Smart Touch y qué es lo que ofrece Smart Touch a todas las personas. Muchas gracias, Carla. Mira, en Smart Touch nos dedicamos principalmente a la integración de soluciones interactivas, ¿no? Y bueno, eso es por decirlo en términos muy amplios. Aquí vamos, y desde hace ya un par de años vamos más allá del touch, porque estamos seguros que la interactividad, pues, no solamente es touch, ¿no? ¿De dónde surge? Pues surgimos hace 9 años aproximadamente como una empresa hermana de Smart Tracker, una empresa dedicada a rastreo satelital y salas de control, etcétera. Y principalmente surgimos como una necesidad de poner equipamiento adicional a salas de control, ¿no? Donde podamos tener las grandes pantallas táctiles y demás. Un año después nos separamos como empresa independiente y exploramos todas las posibilidades y toda la viabilidad de implementar este tipo de soluciones que veíamos y que sabíamos que eran prácticamente inalcanzables para nuestra región. Para implementarlo en todo lo que es señalización digital, ya sean implementaciones fijas o temporales, ¿no? Hablando de eventos y de añadir tecnología eventos y demás, ¿no? Entonces, siempre hemos buscado tener accesorios, dispositivos, tecnologías que complementen otras soluciones, ¿no? O sea, por ejemplo, desde hacer cualquier monitor táctil mediante dispositivos como una cubierta, ya sea de tecnología capacitiva o infrarroja, y entonces sí podemos hacer touch, una integración muy competitiva de gran desempeño y profesional viable, porque no estamos hablando de monitores táctiles de origen, que en su momento eran sumamente costosos y también el supply era limitado. Entonces, era una forma de hacer este tipo de proyectos viables, además de recomendar las opciones de software que nos hicieran poder ser muy eficientes, ¿no? Y trasladar esas eficiencias al cliente, ¿no? O sea, evitar estar programando, inventando el hilo negro todo el tiempo, inspirándonos mucho en lo que se han hecho en otras regiones, en Europa principalmente en tema táctil, y por ello representamos empresas de software tanto de Europa, de Asia y de Estados Unidos para la región, ¿no? Empezando en México y de ahí hemos explorado Centro y Sudamérica con algunos partners y redes distribuidores, ¿no? Entonces, básicamente a eso nos dedicamos. Muy bien. Ahora dime algo, Ari. Con esta pandemia, obviamente ustedes son touch. Entonces, toda esta parte touch era así como lo peor que podías hacer porque no podías tocar. Bueno, si no te podías tocar ni la nariz, pues menos puedes llegar y tocar una superficie. ¿Cómo vivió Smart Touch todo esto? O sea, pues todo este proceso.
Es una muy buena pregunta, Carla, porque definitivamente fue desde el evento como tal, o sea, el evento como tal me refiero a la pandemia como tal, tomó por sorpresa a todos en todas las industrias, ¿no? Son pocas las industrias que al final tuvieron saldo positivo después de toda esta catástrofe, de toda esta tragedia, ¿no? Afortunadamente nosotros, vaya, de principio, definitiva, bueno, nuestro nombre es Smart Touch, Touch y lo táctil, como bien comentas, pero nosotros, como ya comentaba hace un momento, desde hace al menos un par de años hemos diversificado el portafolio hacia otro tipo de soluciones. Entonces eso definitivamente nos ayudó a no entrar en ese pánico, en ese momento de decir, bueno, ¿y lo touch qué onda? Porque pues nadie sabía y evidentemente la reacción natural es pues evitar lo touch, ¿no? Ya de ahí la realidad es que empieza a evolucionar esa percepción y vaya, con respecto al touch, ¿no? En las otras soluciones, pues tenemos ya desde hace un par de años al menos la interacción touchless, o sea, a través de otro tipo de triggers, ¿no? Como la lectura de audiencias y entonces dependiendo de qué tipo de audiencia esté enfrente te genera, te detona algún tipo de contenido con sensores, con todo tipo de cosas, ¿no? Que no necesariamente son touch e incluso la interacción con la pantalla misma a través de gestos, a través de, tenemos incluso un touchless touch, ¿no? Entonces, en realidad hay diferentes cosas que aplican para la interactividad y es un momento en el que, pues vaya, hubo que explorar eso aún más. Y ahí es donde al día de hoy incluso podemos recomendar cuáles sí, cuáles no aplican para cierto tipo de entornos, ¿no? Mucha gente pensó que quizás gestos o que quizás comandos por voz era lo que iba a hacer, pero la realidad es que al día de hoy vemos que el touch va a seguir y va a seguir por mucho tiempo más, ¿no? Sobre todo porque incluso recientemente ya fue comunicado por la OMS y afirmado por diferentes, vaya, opiniones de respeto en el área, que el tema de superficies no es un tema preocupante para el tema de contagio, ¿no? O sea, se tienen ya bien identificadas cuáles son los medios de contagio, cómo prevenirlo y curiosamente al día de hoy incluso han tomado mucha mayor fuerza kioscos de autoservicio, en todo tipo de industrias, un tema digital para evitar el contacto humano, ¿no? Entonces, porque al final, pues tocar una pantalla de touch es como tocar cualquier otra superficie, ¿no? Y al final, pues es tu responsabilidad lavarte las manos, ¿no? O sea, vaya, al final tenemos que estar tocando diferentes tipos de cosas y pues vaya, las pantallas touch son un medio más, ¿no? Entonces, ahí vemos que si bien hubo una caída drástica e incluso algunos de nuestros clientes decidieron desconectar el touch y tener una señalización normal, ¿no? Una señalización digital dinámica, hubo otros clientes que fortalecieron ese tipo de herramientas, ¿no? Y que al día de hoy estamos trabajando con ellos en distintas dinámicas y activaciones, por ejemplo, en centros comerciales y demás. Entonces, sí hay un cambio ahí de pensamiento, hay percepciones, evidentemente, de cada uno de los diferentes perfiles de cliente, pero es una realidad que las pantallas touch como tal no representan un riesgo adicional de contagio, ¿no? Al final, tomando las medidas necesarias para sanitizar o limpiarse las manos, que es principalmente la recomendación primaria para todo, se tiene bajo control, ¿no? Entonces, al día de hoy incluso vemos oportunidades que han emergido y han crecido con respecto a la educación y el tema de pizarras interactivas, tableros interactivos para comunicación de información dentro de las empresas, y bueno, una serie de cosas, incluso de mismos eventos, aunque se tienen programadas fechas para dentro de 6 meses o más, están contemplando las pantallas touch para eso, ¿no? Independientemente de eso, pues hemos fortalecido la parte interactiva, que es importante, ya sea a través de touch como de otros medios, ¿no? De sensores, IoT, de lectura de audiencias y demás, para todo el tema de analíticos, ¿no? Que eso desde luego no te lo da ninguna otra
vaya, un tipo de señalización pasiva mediante un USB o demás, definitivamente no te da una retroalimentación de información tan importante como te lo da la señalización digital interactiva, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco de la evolución, ¿no? Las pantallas touch de repente perdieron popularidad, al día de hoy está incrementando su popularidad con razones fundamentadas, y bueno, al mismo tiempo hay una diversidad de opciones para poder interactuar con la cartelería, desde tu propio móvil, sensores, audiencias, etc. Oye, Ari, tenemos muchos, sobre todo usuarios finales, digo, hay muchos clientes, pero usuario final, que de repente yo creo, obviamente, pues se acercan con integradores, con diferentes, o están tratando de conocer la parte de digital signage, pero no se animan a dar como este paso por el tema, pues les da miedo la inversión y a lo mejor no tener un ROI o que a lo mejor no sea el proyecto como ellos lo están esperando. ¿Cuál sería tu consejo para decirles, tomen la decisión, migren hacia digital signage y hagan esta evolución? Pues precisamente ese ROI, Carla, o sea, precisamente analizar con ellos cuál es ese retorno para inclusive decir, ¿sabes qué? Pues tienes razón, o sea, a ti no te conviene, ¿no? O sea, si es un nice to have, pues no tiene sentido, ¿no? Mejor imprime algo, o sea, de verdad, o sea, nosotros en todo nuestro proceso llevamos un proceso de ventas consultivas, ¿no? Donde lo que nos interesa es realmente, y uno de los valores de Smart Touch es el compromiso con el éxito de nuestros clientes. Entonces, para nosotros, sobre todo, lo que nos interesa es el crecimiento de proyectos por todo por lo intenso que es el trabajo inicial de detonar un proyecto. Nos interesa definitivamente que ese proyecto crezca, ¿no? O sea, y que no nazca ya limitado por cuestiones donde no va a ser demostrable o donde no va a ser medible el impacto que se tiene. Y entonces se trata de un análisis de retornos, ¿no? Definitivamente hay que iniciar haciendo esas preguntas adecuadas o esas preguntas que nos lleven a saber, bueno, qué es lo que se está buscando, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, en el caso de este cliente de centros comerciales, una de las grandes inquietudes era conocer a su audiencia, ¿no? O sea, y eventualmente monetizar a través de vender los espacios, etcétera. Pero uno de los grandes retornos era saber cuál era la audiencia que estaba visitando sus centros comerciales, sobre todo porque están en diferentes zonas, ¿no? Para las empresas, por ejemplo, para comunicación interna, pues un retorno no va a ser una conversión ni va a ser venta, ¿no? Pero un retorno que debe ser valorizado y que muchas veces no es tan monetizable, pero es el valor del mensaje en el tiempo y homogéneo para las diferentes oficinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en industrias, el valor es generar ahorros, permear la cultura organizacional, por ejemplo, el cumplimiento con normativas, etcétera. O sea, hay que saber cuáles son esos drivers como para poder recomendar cuál podría ser la solución más viable, ¿no? En punto de venta, pues quizás sí, el tema es, oye, necesito que esto convierta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ligar eso a que convierta y también ser muy realistas en que no va a convertir en ese momento, ¿no? Y para quienes simplemente buscan pasar de lo impreso a lo digital, pues sí, también hay herramientas más asequibles. Hoy en día, afortunadamente, tanto el hardware como el software se han vuelto mucho más asequibles y accesibles e incluso disponibles, ¿no? Como para decir, bueno, o sea, si lo que buscas es evitar impresos para tenerlo digital, pues bueno, hagamos un ejercicio en el tiempo, ¿no? ¿Qué tanto estás invirtiendo en impresos? Y no solamente eso, sino en los procesos humanos relacionados, ¿no? En el tiempo con el que logras poner esos impresos, ¿no? Y cómo aseguras que realmente se pusieron en el tiempo y forma adecuadas, ¿no? Entonces es más como la oportunidad del mensaje, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, hay que analizar otro tipo de retornos, ¿no? Como el retorno en tiempo, el retorno en aprendizaje, ¿no? El retorno en inversión en cuanto a que, oye, hoy en día se están cuestionando mucho el hecho de pagar incluso colegiaturas para recibir un tipo de información que está disponible para consumirse inclusive de forma gratuita.
en muchos medios, ¿no? Sobre todo si es apegado, por ejemplo, al programa de la SEP. Entonces, ¿qué diferencial das como para poder fortalecer tu marca como una institución educativa en la que estás utilizando tecnologías para promover las habilidades blandas, ¿no? O las habilidades que se requiere para la cuarta revolución industrial, ¿no? Que son todas ellas que el formato de enseñanza tradicional pues ni siquiera ha volteado a ver, ¿no? Entonces, sí se tienen que entender como cuáles son los retornos, ¿no? Incluso hay quienes pueden decir, oye, yo lo que quiero es tener lo más guau, ¿no? Entonces, o sea, hay que entender cuáles son esos retornos como para poder entonces decir, sí, o sea, dile sí a la selección digital, pero, o sea, si te, vaya, complementalo con esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de analíticos es súper interesante, ¿no? Para obtener insights y de ahí estar haciendo una mejora continua, poder involucrar otras áreas, etcétera. O bien, pues, ¿sabes qué? A lo mejor con un pendón de LED, ¿no? O sea, vas a lograr sustituir tu pendón impreso. Entonces, creo que es sobre todo en un inicio el análisis de los retornos como para poder pensar en tomar la decisión y si esa decisión es la que va a generar o la que es más probable de generar esos retornos. Perfecto. Pues ya escucharon y sí los invitamos, acérquense a la asociación, acérquense a nuestros socios, porque de verdad, o sea, necesitan, o sea, si ya van a hacer como es este salto, háganlo con profesionales, con empresas éticas, para que no se vayan a llevar una mala experiencia. Entonces, acérquense a la asociación, nosotros con muchísimo gusto los canalizamos o les pasamos el contacto, porque muchas veces nos dicen, oye, vi tal empresa, veo que es tu socio, con todo gusto, ¿no? Pero sí los invitamos a que, pues, no se lancen nada más porque sí, sino que lo hagan, como bien dice Ari, de manera pues ya estudiada, ¿no? Para que sea un proyecto exitoso. Muchísimas gracias, Ari, como siempre, por acompañarnos, por compartir pues toda esta información y pues bienvenida a esta nueva sección y esperamos ya muy pronto podernos ahora sí que reunir en algún evento presencial. Claro, muchas gracias, Carla, a ti y a todo tu equipo y felicidades por esta capacidad de adaptarse a este nuevo entorno y estar creando este nuevo tipo de dinámicas. Muchas gracias y nosotros nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, hasta luego. Bye.